Me gustaría comenzar leyendo en 2 de Corintios, capítulo 3, y versículos 16 y 17. 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así la palabra: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Sí, tenemos la costumbre de pensar desde un punto de vista eclesiástico en este tipo de temas. Y decimos, no, hay libertad si el Espíritu Santo se mueve en medio nuestro. Es verdad, pero también tenemos que entender que va a haber libertad si el Espíritu está obrando en los asuntos personales en los que tenemos conflictos. Yo espero que ninguno de vosotros piense como aquellos que habían creído en Jesús cuando les dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, que se ofendieron. Si somos honestos, tenemos que reconocer que en nuestras vidas hay ataduras. Gracias por el amén, ha sido multitudinario. Tenemos que reconocer que no somos absolutamente libres. Yo no sé quién está de acuerdo conmigo. Pero hemos venido a este congreso para ser liberados y para salir de aquí con una realidad más libre que la que hemos tenido al entrar. Y para eso dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que en esas ataduras personales de las que podíamos estar hablando largamente, yo quiero tocar alguna, pero tenemos ataduras de tipo cultural. Hay ideas que se nos han metido en nuestra mente, en la educación, que nos tienen atados de alguna manera. Ayer estábamos hablando con los hermanos de México, ¿no? Y decían la atadura que hay al espíritu de la muerte en México, y los mexicanos que son cristianos dicen, pero esto es cultural. Claro, es cultural, pero es una atadura. Y nosotros tenemos, cada uno tenemos nuestras ataduras culturales. Y cuando uno se da cuenta de que tiene esa atadura, la única forma de romperla es que el Espíritu Santo venga a reinar en tu vida en ese área. A veces tenemos conflictos, tenemos temores, hay personas que tienen muchos complejos y todo ello necesita ser quitado para que seamos verdaderamente libres. Ayer Miguel nos hablaba de otro tipo de ataduras que tiene que ver con el sistema en el que vivimos, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con el qué dirán, que tiene que ver con las modas. Y todos son cosas que nos impiden vivir en la libertad del Espíritu. Y el Señor viene a decirnos, hay solución para tu problema, tu conflicto, tu atadura, tu inhibición puede ser solucionada si dejas que el Espíritu de Dios obre en tu vida. A veces las ataduras son de tipo religioso, porque te han metido en tu mente unas enseñanzas. Y a veces estamos limitados porque hemos aprendido en la palabra de Dios, por la enseñanza teológica que recibimos, que las cosas son de una manera. Y a veces el Señor tiene que venir y romper estas cosas. Uno de los trabajos importantes que tuvo el Señor en los 3 años de ministerio fue aquellos que se acercaban a Él porque tenía cierto crédito en ellos, a desmontarles todas las teologías que se habían creado alrededor suyo. Y el Señor decía, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Esto os han enseñado, pero las cosas no son así. Son de esta otra manera. Así que también tenemos ataduras de tipo religioso y teológico a las que el Señor nos quiere llevar a libertad. De hecho, el Señor decía que el verdadero vínculo que tiene que haber entre nosotros
no es el teológico, sino el amor, ¿verdad? Y a veces hay estructuras teológicas que nos hacen apartarnos de otros, manifestando que no hay ese amor hacia los otros, porque hay esa atadura de tipo religioso. Y tenemos que tener cuidado de no estar atados de esa manera. A veces tenemos ataduras por heridas emocionales, por temas políticos y por yo no sé cuántas cosas más, ¿no? Pero donde está el Espíritu del Señor, allí va a haber libertad. Así que qué bueno que podamos afrontar nuestras ataduras delante de Dios para que podamos ser libres de ellas y salgamos, como decía al principio, de este lugar más preparados para servir al Señor en libertad. Amén. Dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3 y versículos 1 al 7, también debéis de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. En los postreros tiempos nos auguran que estamos en los postreros tiempos, ¿verdad? Y la naturaleza de los hombres de este tiempo es lo que hemos leído. De tal manera que algunas de estas cualidades nos afectan. Somos, a lo mejor hemos vencido la avaricia, algunos sí, otros no, amadores de sí mismos más que de Dios. Yo no sé si te sientes reflejado. Traidores, impetuosos. A lo mejor en impetuosos sí, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos que decir, es que tengo la mecha muy corta, exploto rápido y tengo que tener una condición diferente? Pero niegan la eficacia de la piedad. Es decir, niegan la eficacia de la capacidad que tiene el Señor de libertarnos. Y yo sé que hay muchas personas que dicen, es que somos así, es que soy así, nadie me puede cambiar, no hay forma de cambiar, yo he intentado cambiar y no he podido. Perdona, el Espíritu Santo puede traer cambio a tu vida. No te conformes a ser como eres, a decir, es que la mayoría de la gente que conozco es igual. ¿Por qué? Porque hay una tendencia en la sociedad en la que vivimos, pero tú puedes ser libre de eso. Siempre los hijos de Dios han impactado en la sociedad en la que han vivido porque han podido romper sus ligaduras al sistema en el que estaban establecidos. Y Dios nos llama a romper ligaduras con los sistemas, a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Cuando el Señor habla con Nicodemo, le dice, los nacidos de nuevo son como el viento. Intentamos sujetar al viento, intentamos aprovecharnos del viento. Toda la vida los barcos veleros han aprovechado el viento y ahora aprovechamos el viento para sacar energía, pero el viento sigue siendo libre. Y los hijos de Dios tenemos que ser como el viento, capaces de poder andar en la libertad en la que el Espíritu Santo nos mueva. Amén. Muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo, pero qué bueno que podamos ser libres de ese sistema. Y hemos leído que dice, a estos evita.
Y podemos decir, me tengo que apartar, porque aquí el que no tiene un problema tiene otro, y el que no tiene otro, tiene otro. ¿Por qué dice eso la palabra? Porque lo que hay que empezar a evitar es al impetuoso que hay en ti. Lo que hay que empezar a evitar es al aborrecedor de lo bueno que hay en ti. Al que es intemperante, al que es impetuoso, al que tiene un corazón traidor que hay en ti. A ese evita. Intenta evitar en tu vida la realidad de una naturaleza que está atada por tantos condicionantes y puedas vivir en una vida diferente en la que tú seas verdaderamente libre. ¿Verdad que dice la palabra de Dios que si el Hijo os libertare, verdad? Pero ¿quién puede proclamar que es verdaderamente libre? Que no tiene nada que le ata, nada que le condiciona, nada que le impide. Todos tenemos ese tipo de situación y qué bueno que en estos días podamos romper. Yo esperaría que todas, pero que podamos ir rompiendo ese tipo de ligaduras en nuestras vidas para poder vivir en una libertad mayor. Yo no sé lo que Dios te va a pedir en este congreso, pero al libre Dios lo manda a hacer cosas que no puede hacer el que está atado. Y qué bueno que si tú tienes más libertad que la que tenías antes, puedas estar dispuesto a ser enviado por Dios a hacer la labor que Él tiene encomendada para ti. Porque, ¿sabes? Dios tiene un plan, un propósito, una idea para cada uno de nosotros. Y yo sé que te pueden decir, oye, siento de Dios que tengas que ir a este lugar, y tú digas, no estoy preparado, estoy condicionado, y esto, y lo otro, y lo demás allí. Todas esas cosas que tu alma va diciendo son las ataduras que tienes en tu vida a la que Dios te quiere llevar a romper. Y qué bueno que podamos vivir en libertad. Yo anhelo ser más libre de lo que soy. Reconozco que tengo ataduras. Y ha habido algunas que se han roto en mi vida. Yo he tenido mis complejos, cada vez tengo menos complejos. Pero al final dices, ¿qué más da? Lo que piensen los demás, lo que me importa es lo que Dios piensa de mí, ¿verdad? Y si los demás piensan que lo estoy haciendo mal y Dios está diciendo que estoy haciendo lo correcto, pues gloria a Dios. Amén. Algunos te van a aconsejar que no rompas tus ligaduras. Que se puede vivir. Digo, mira, no hay que ser tan extremista. Se puede vivir sin... Puedes estar estabulado en un sistema. No tienes que ser tan radical. Pero Dios está buscando personas que quieran ser liberadas. Yo no sé si tú quieres ser liberado. Gloria al Señor. ¡Wow! Hay algunos hermanos que están deseando esa liberación, pero otros les cuesta levantar la mano porque tienen un peso ahí sujeto. Libérate de ti mismo, de las ataduras que durante los tiempos de tu vida, los años de tu vida, se han ido formando en ti. Y quizá algunos vienen de más atrás, porque hay ataduras familiares que se van transmitiendo de padres a hijos, y qué bueno que las podamos romper. Porque, ¿sabes? Todas ellas son mentira. A mí me decían de los elefantes. Cuando un elefante es pequeñito, le atan con una cuerda a un poste y él intenta salirse y no puede. Cuando es grande, le siguen atando con la misma cuerda al mismo poste y ahora es un animal que pesa 5.000 kilos y con tirar de la cuerda rompe el poste en el momento, pero no lo hace porque aprendió de niño a estar atado así. Y a veces decimos, no, es que las cosas son así. Digo, no, Dios te quiere llevar a una dimensión diferente en la que puedas estar dispuesto a hacer las cosas conforme a su voluntad. Y qué bueno que pueda ser así en nuestras vidas y que así podamos estar más fuertes. Yo recuerdo
al principio de este ministerio, una vez estaba un hermano compartiéndonos, paró de predicar y dijo: estoy conmovido de ver el potencial de gracia que hay en vosotros, que os va a llevar a manifestar la gloria de Dios en tantos lugares. Ese potencial está hoy entre nosotros también. Lo que es que Dios no puede hacer más por nosotros o con nosotros porque estamos atados en muchos aspectos. Y Dios quiere librarnos, quiere que lleguemos mucho más allá. Hace poco nos decía un hermano que ha estado en Ucrania con nosotros, nos decía: es que los de remar son tremendos. Ha habido una alarma de tipo de aviación y ellos han seguido en el puesto haciendo el trabajo que tenían que hacer. Los demás hemos salido corriendo y ellos se han quedado allí. Qué vergüenza de los que salimos corriendo. Pero todavía no nos sentimos suficientemente libres para estar en el lugar donde Dios nos quiere. Es decir, sorprendemos a algunos, pero todavía Dios quiere que sorprendamos mucho más, porque seamos personas que vivimos en libertad, que superamos nuestros conflictos personales, que rompemos aquello a lo que hemos sido atados por tantas circunstancias a nuestro alrededor. En Romanos 7 y versículos 15 al 25, el apóstol Pablo habla de su testimonio personal. Tremendo, el apóstol Pablo, que era capaz de reconocer sus propias situaciones. Y cualquiera puede decir: Pablo era tremendo. ¿Qué ejemplo? Estuvo por encima en su testimonio de los apóstoles que habían estado 3 años con el Señor. Pero él dice: porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No sé si te sientes identificado. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El apóstol Pablo, el aladid del Evangelio, él decía: el bien que quiero hacer. No sé si te ha pasado alguna vez. Estás en un culto, se mueve el Señor, te llenas de propósitos, y hay un llamado, tú te levantas al llamado y luego sales del lugar y te encuentras con tu propia realidad y dices: lo que he querido o he pensado hacer, no puedo hacerlo, soy incapaz. Y qué bueno que puedas decir: por la gracia de Dios voy a ser capaz de hacerlo. Vamos a dejar a un lado nuestras inhibiciones para poder hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Amén. Claro, dice: no soy yo, es el pecado que mora en mí. Por eso hay que echarle fuera a ese pecado. Hay que echar fuera a ese señor que te impide hacer la voluntad de Dios en tu vida. Hay que quitar de en medio a aquel que está estorbando. Amén. Hay que romper con el que te pone impedimentos. Muchas veces en la obra, cuando sentimos algo de Dios, lo seguido es empezar a poner pegas. Ya, pero es muy fácil decirlo,
pero es difícil hacerlo. El Espíritu de Dios es especialista en hacernos hacer lo que nosotros no podemos. El bien que quiero hacer, no lo hago. Y Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me ayudará a solucionar mis conflictos, a mejorar mi situación? ¿Cómo podré vencer aquello que me impide hacer la voluntad de Dios? Y bueno, oye, otros tampoco lo hacen, así que yo puedo quedarme en el montón, puedo ser como los demás, puedo hacer hasta donde llego. Dios no quiere que hagas hasta donde llegas. Tremendos los macedonios que dieron más allá de sus propias fuerzas. Qué bueno que puedas hacer mucho más de tu propia capacidad, porque Dios te dé la oportunidad de hacer mucho más que aquello. Y yo no sé si os puedo transmitir lo que yo estoy sintiendo. Decir, podemos ir mucho más allá de lo que hemos ido y de lo que vamos. Podemos hacer mucho más de lo que hemos hecho. No nos quedemos en las glorias pasadas. Este año cumplimos 40 años, ¿verdad?, de ministerio. Y alguien puede decir, oye, hemos llegado muy lejos. El otro día nos hablaban de que la Cruz Roja no está en tantos países como está Remar. Es que el Señor nos ha llamado a estar en ¿cuántos países? Hasta la Tierra de Fuego, ¿no? Hasta los confines de la tierra. Antes era Finisterre, era aquí en Galicia, pero ¿cuántos países hay? 215 pueden ser por ahí. Estamos todavía en un tercio. ¿Y sabes por qué estamos en un tercio? Porque algunos están atados y no se pueden soltar para hacer la voluntad de Dios en el lugar donde Dios quiere ponerlos. Así que qué bueno que puedas decir, yo puedo ir más allá. Yo veo a veces a los hermanos que vienen de misiones. Los he conocido de nuevos en las comunidades, ¿no? Y están llevando responsabilidad sobre países. Dios está haciendo obras tremendas en los lugares donde están. Y yo digo, ¿quién te ha visto y quién te ve? Todavía el Señor nos tiene que decir quién te ha visto y quién te ve. ¿A dónde puedes llegar a ir? ¿Qué es lo que puedes llegar a hacer? ¿Hasta dónde puedes alcanzar? En España, evangélicos nominales no llegamos al 2%. Hay terreno también aquí para ir y hacer, para manifestar la gloria de Dios, pero para eso tenemos que ser libres nosotros primero. Amén. Y qué bueno que tú puedas decir como Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo no quiero que digas que es miserable de mí. No somos miserables. Si dejamos al Señor que actúe en nuestras vidas, vamos a ver su gloria manifiesta en nosotros. Lo que tenemos que tener es el anhelo de ir a una condición de mayor libertad en nuestras vidas y así poder glorificar a Dios con ella. Qué bueno que pueda ser así en tu vida, que puedas sentir la gracia de Dios sobre ti y que puedas vivir en la libertad del Espíritu y hacer cosas que tú mismo puedas decir, yo nunca imaginé que Dios me podía llevar a hacer lo que estoy haciendo. Amén. Para terminar, Salmo 34 y versículos 4 al 6. Dice la palabra, busqué a Jehová y Él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Busqué al Señor y Él me oyó. Clamé y Él oyó. Me quedan 3 minutos. Creo que podríamos, si os apetece, ponernos de pie
y clamar a Dios, pidiéndole: Señor, líbrame de mis angustias, líbrame de mis temores, líbrame de mis ataduras. Espíritu Santo, obra sobre mi vida. Que le podamos pedir al Señor: Señor, actúa ahora en nosotros. Señor, rompe cadenas entre nosotros, Señor. Señor, libértanos de nuestra propia maldad, Señor, del pecado que mora en nosotros, Señor, de las maldiciones familiares que por generaciones han ido limitando nuestras vidas, Señor. Señor, líbranos de nuestra propia cultura, Señor, de nuestras teologías, Señor, de nuestras ideas, Señor, de nuestras maneras de hacer las cosas, Señor, y actúa por medio de tu Espíritu Santo en medio nuestro, para que podamos ser verdaderamente libres. Qué clamor más flojo. Vamos a clamar a Dios de verdad: Señor, actúa en nosotros, Señor, transfórmanos, Señor, límpianos, Señor, y ayúdanos a vivir en la libertad de tu Espíritu Santo. Oh Dios mío, te lo pido en el nombre de Jesús. Que Dios os bendiga.